Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Acércate en fe. Y leemos en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Acércate en fe. Un relato hermoso que estaremos viendo hasta el versículo 12, confiando en Dios, pero que hoy veremos estos 4 versículos. Quiero que iniciemos viendo este milagro tan grande, pero la importancia de cómo se da el milagro, y es que es la forma en la que nos acercamos a Dios, la que hace que las cosas sucedan. Y empieza diciendo que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Probablemente esta podía ser la casa donde habitaba Jesús, porque cuando leemos Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó. Esta palabra se estableció, hizo su casa, hizo su morada en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea que la palabra de Dios nos muestra que Jesús vivía en Capernaum. Aunque él predicaba en varios lados, él volvía, este era su lugar de descanso. Algunos teólogos dicen que probablemente esta era la casa de Pedro, y allí también estaban predicando. Solamente son 2 puntos de referencia para saber de qué casa está hablando. Lo importante es que era una casa de oración, era una congregación, el lugar donde se reunían. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, se congregaron muchos nuevamente cuando supieron que Jesús había vuelto a Capernaum. Dice, de manera que no cabían ni aun en la puerta, se estaban congregando en esta casa. Y dice que Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dicen que aún por fuera de la casa había mucha gente, y desde afuera escuchaban la palabra que Jesús estaba dando. Por eso era imposible que ellos hubiesen podido entrar, porque no les hubieran dado espacio para poder entrar. Y algo que leí de este tiempo, que no lo sabía, pero es bueno, dice que las casas para este tiempo tenían un techo plano. Y este techo plano, para llegar a él había una escalera en la parte exterior, y era usado como un espacio adicional de la vivienda.
Es decir, que yo me imaginé anteriormente, antes de saber esto, que tal vez pusieron una escalera, que tal vez amarraron esta camilla y la subieron con cuerdas. Yo imaginaba todo esto, no lo sabía. Pero dicen que para estos tiempos estas casas tenían unas escaleras por la parte exterior y no nos deja saber si era laterales o por la parte de atrás, pero llegaban hacia el techo de la casa. Pero lo impresionante es que cuando llegan al techo, podemos ver a estos cuatro amigos trayendo a un paralítico en su lecho para que Jesús lo sanara. Y es que es increíble que como no pueden entrar a la casa normalmente, por así llamarlo, en la que Jesús estaba enseñando por el alboroto de la gente, suben al techo y hacen un agujero y por ahí bajan a este hombre paralítico. Pienso yo en el problema que ellos pudieron haberse enganado, porque para romper el techo no me muestra que hicieron un agujero donde caía una gotera. Fue un hueco grandísimo. Quiere decir que para abrir este hueco tuvieron que golpear, tal vez, no sé yo, con piedras, con qué herramientas para romper el techo. Tampoco me enseña qué tipo de techo era. No me dice qué material era, pero tenía que ser un material resistente para sostener la vivienda y para las lluvias, para el fuerte calor, para todo. Lo importante es que lo rompieron el techo de la casa. Y repito, no fue un agujerito, fue tremendo hueco lo que hicieron. Lo tenían que hacer para poder bajar sin problemas a su amigo paralítico. ¿Te imaginas rompiendo esto y donde hubiese llovido? O el dueño de casa, ya sea Pedro, cómo se enojaría al ver cómo le rompieron su casa. Sabía que iba a traer problemas a su vivienda, ya fuera la lluvia o fuera el sol, pero iba a traer problemas. Pero de esto no nos habla la palabra de Dios, no nos dice que hubo problemas por este agujero grande. Y yo pienso en cada cosa de lo que sucedió, porque esto es una historia, no es una parábola. Me imagino ese hueco tan grande y a ellos no les importó nada. Abrir ese hueco, bajar el paralítico, ellos sabían que tenían que asumir las consecuencias de los daños que estaban causando, pero la meta era acercarse a Jesús, acercarse, y si se querían acercar a Él era porque sabían que Él tenía el poder para sanarlo. Por eso acercarnos en fe me enseña muchas cosas, pero veo en este principio, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas, y como no podía acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron a el paralítico en su lecho, lo bajaron. ¡Wow! Increíble. No me dieron las consecuencias, no importaba. Creo yo, dirían, yo pago el techo, yo lo arreglo, yo vuelvo y lo reparo. Ahorita lo importante es aprovechar que Jesús está allí para poder recibir la sanidad de nuestro amigo o tal vez nuestro familiar, no sé quién sea. Pero no solo era la fe del paralítico, que tal vez con sus ojos, con sus señas, no sé, él dijo sí o tal vez no. Pero la fe de estos 4 también, de decir no importa, vamos, en vez de decir de pronto lo maltratamos más, de pronto va y lo golpeamos, de pronto se nos enferma más, no. Tenían su fe en Cristo y hay algo, un principio importante entre tantos que podemos aprender aquí que hoy quiero dejar en tu corazón y que Dios ha puesto en el mío. Dice que muchos se agolparon, se reunieron a escuchar la palabra. Pero solamente 4 se acercaron a Él a recibir un milagro. Y escuchar la palabra de Dios es importante, muy importante. Pero hoy me siento yo desafiado por la palabra
Y quiero desafiarte a ti también, a que no solo escuchemos la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra hemos escuchado en nuestra vida? ¿Cuánta palabra hemos recibido? ¿Y necesitamos seguir escuchando? Claro que sí, bastante, todos los días. Nunca nos cansaremos de escuchar palabra de Dios. Pero hay momentos en la vida donde las circunstancias nos van a golpear y allí es donde necesitamos no solo escuchar la palabra, sino acercarnos en fe. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos oído de Cristo, ahí es donde lo debemos aplicar. Y no importa las circunstancias que hayan, si hay que romper techos, si hay que abrir paredes, si hay que abrir huecos, si después tenemos que trabajar fuerte para enmendar los daños que hacemos, pero lo importante es que no importa lo que nos cueste, necesitamos acercarnos en fe. Muchos estaban agolpados para escuchar a Jesús, pero solamente 5 decidieron hacer algo diferente para no solamente escuchar, porque estoy seguro que desde el techo se escuchaba, pero ellos no se conformaron solamente con escuchar la voz de un tremendo predicador, sino que dijeron, igual que la mujer de flujo de sangre, si tan solo. Ellos sabían que acercándose iban a recibir ese milagro que solamente Él podía darles. Por eso acércate en fe, yo y reta en mi vida también. Mira lo importante de escuchar la palabra de Dios. Pero recordemos que no solo es escuchar. Habrá momentos en nuestra vida en que tendremos que también romper paredes, romper techos y acercarnos a Cristo y decir, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta palabra, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por darnos la bendición de acercarnos a ti, Señor. Tu palabra me enseña que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y esto es un ejemplo de cómo Él se acercó al trono de la gracia. Hoy, Cristo está allí en los cielos a la diestra del Padre, pero aquí estaba en la tierra. Y mira cómo se acercaron en fe, confiadamente se acercaron a Cristo. Y es lo que hoy Dios también nos invita a hacer a través del autor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y si hay que romper techos, y para mí romper techos es esforzarnos, es trabajar duro, es tener que coger herramientas pesadas hasta que veamos el resultado. Esto me habla de un esfuerzo, pero más que físico, es espiritual, de entender que Dios tiene aún el poder para sanar, para dar salvación, para dar libertad, para restaurar. En eso Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él es el mismo Jesús que sana, liberta y restaura. Así que acerquémonos a Él en fe. Y tal vez tendremos amigos o familiares que tienen esa fe fuerte y nos van a acercar a Él, pero tal vez nos va a tocar solos. Así que sin importar si nos toque solos o acompañados, pero hay algo por lo cual nosotros estamos pidiéndole a Dios en nuestra vida. Acerquémonos en fe y Dios tiene el poder para hacerlo. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Con mi fe te alcanzaré.